Hola mis hermanos, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio de los pactos y la teología bíblica. Y de hecho en esta clase vamos a terminar nuestro estudio de los pactos. En el apunte hay algunas clases más y les recomiendo que los lean sobre la parte más polémica, comparando algunos de los sistemas, también un, un estudio profundo en un debate en el siglo XVII entre Philip Carey y John Flavel, pero no son parte de las clases que vamos a dar aquí. Um, en nuestro estudio hemos visto todos los pactos históricos, pero hay un pacto más que debemos estudiar, y es lo que vamos a llamar el pacto de la redención. Es muy importante considerar este pacto. Este pacto es un pacto que contribuye en una manera importante al tema bíblico del pacto, pero no se presenta en la Biblia como otro encabezado en la estructura de la historia de la Biblia. Entonces, en nuestra teología del pacto hemos visto como los pactos sirven como los encabezados de la Biblia. Tenemos Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo en el nuevo pacto. Y eso como sirve la manera en que la Biblia misma se estructura y usa esos pactos como los épicos claves en que hay un aumento en la revelación, hay más claridad acerca del plan de Dios, etc. Esos pactos sirven en una manera clave. Pero este pacto, el pacto de la redención, no se presenta como un encabezado así, porque no tenemos un texto clave que relata su establecimiento, sino es mejor que simplemente un encabezado. Este pacto es lo que vamos a llamar distributivo. Distributivo. Este pacto que es eterno y ocurre antes de la fundación del mundo. Es un pacto que fundamenta y es revelado en todos los pactos anteriores. Entonces, es distributivo porque podemos notar el pacto de la redención en todos los pactos históricos. Entonces, no es en un encabezado, sino es una cinta que une todas las partes. Este pacto ocurre antes de todos los pactos y así provee su meta y contenido. Los pactos históricos sirven para revelar algún aspecto del pacto de la redención. Y hay tres partes principales que vamos a notar. Los términos de justicia que el Hijo tiene que cumplir, la obra de sustitución que el Hijo toma sobre sí, y el establecimiento de un templo reino en que mora y reina con su pueblo. Todos los pactos históricos revelan algo acerca de este pacto. Y este pacto, como dije, es la cinta que une todos los pactos históricos, como pueden ver en la ilustración. Incluso puse efecto 3D ahí para tener muy chévere. Pasé unos 15 minutos trabajando en eso. Y este pacto que une todos los pactos históricos, y cuando digo históricos son los pactos que ocurren en tiempo, este pacto es el pacto que los une, les llena de su contenido y les da su propósito. En armonía con la teología del pacto presbiteriana, la teología del pacto bautista ve que el fundamento de nuestra esperanza pactual comienza antes de la fundación del mundo, en el pacto de la redención, o el pactum salutis. Y este pacto fue hecho entre el Padre y el Hijo. Para entender este pacto un poco mejor y ver la unidad de todos los pactos mejor, vamos a ver la defensa exegética y confesional de este pacto. De allí vamos a analizar el pacto mismo con sus partes y compromisos y terminar con un resumen de su cumplimiento y lo que significa para nuestro sistema federal. Entonces, en primer lugar, su defensa exegética. Tengo aquí muchos textos que podemos analizar, pero no vamos a tener tiempo para analizar todos. Entonces vamos a tratar de destacar algunos textos claves. En todos los pactos que hemos estudiado hay como un pasaje central. Hay un texto que provee la base o dónde se encuentra y dónde se establece. Por ejemplo, tenemos Adán en Génesis 2, Noé en Génesis 6 a 9, Abraham en Génesis 12 a 17, Moisés en Génesis 19
Éxodo 19 a 24, David en 2 Samuel 7 y el Nuevo Testamento en los Evangelios. El pacto de la redención no tiene un texto así, ya que este pacto no ocurrió en tiempo. Entonces no tenemos como un texto, un evento histórico en que encontramos el establecimiento de este pacto. Pero hay varios textos en varios libros de la Biblia que hablan de un pacto hecho entre el Padre y el Hijo. Podemos ver eso en dos clases de pasajes. En primer lugar, vamos a notar algunos pasajes que usen términos pactuales para describir un acuerdo entre Dios y el Mesías, o el Padre y el Hijo. Entonces, hay 3 textos que vamos a notar que usa terminología pactual explícitamente para describir este acuerdo. En segundo lugar, hay muchos otros textos que usan ideas pactuales y describen este acuerdo en términos de los aspectos claves de un pacto. Entonces, a veces un pacto puede ser descrito sin usar el término pacto, como vimos en Génesis 2, también en 2 Samuel 7. Es un pacto sin los términos, pero si analizamos podemos notar todos los aspectos claves: una relación, un vínculo de compromisos y obligaciones y un bien mutuo. Podemos ver esos detalles para ver, ok, en verdad eso es un pacto. En primer lugar, en la historia de la historia de la interpretación de los puritanos y los reformadores, 3 textos surgieron a la cima como textos claves para entender este texto. Hay otro texto también que es Salmo 2, pero no cabe muy bien en mis 2 clases. Es más de la otra clase, porque no usa terminología tan explícita del pacto. Usa la terminología decreto, lo cual se puede entender en un sentido pactual, como vamos a notar. El primer texto es Salmo 110. Y dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza. Ese texto es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento, y así nos provee con mucha luz posterior para guiar nuestra interpretación de ese texto. En ese texto parece claro que David no está hablando de su propio nombramiento como rey de Israel, porque sí está hablando de una inauguración, una coronación, pero no la suya. No está hablando de él, porque él dice el Señor a mi Señor. Él está hablando de alguien más. Cristo toma ese texto y lo interpreta como un texto mesiánico, hablando de él. Ese es algo que David dijo de él, de Cristo, según Mateo 22. Entonces, en ese texto encontramos lo que el Padre dice al Hijo. Ese es como un relato de lo que el Padre dijo al Hijo antes en este pacto. Ese texto se enfoca en los compromisos del Padre para con el Hijo. Tenemos aquí el compromiso del Padre de darle un reino, destruir a todos los enemigos, darle un pueblo voluntario y un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ese texto usa el lenguaje pactual cuando dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Ese lenguaje, aunque no dice pacto, es terminología pactual, porque un pacto es una relación con un compromiso jurado, un vínculo jurado. Y eso es un aspecto clave tanto de pactos en general como de esa relación especial entre el Padre y el Hijo. Muchos de los pactos se describen como juramentos, y a veces pacto y juramento se usan intercambiablemente en el paralelismo de las Escrituras. Como J.V. Fesco dice,
Salmo 110 es una de las piezas más claras de evidencia para el Pactum Salutis. En ese texto tenemos el compromiso del Padre de dar ciertos beneficios al Hijo y los sella en forma de juramento. Un segundo texto clave es Zacarías 6, 12 a 13. En ese texto dice, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Rey Nuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Eso es, así se traduce en la Biblia de las Américas. En ese texto, el profeta toma a Josué, quien era el sumo sacerdote, y le pone una corona para indicar cómo el rey nuevo de David, ese rey prometido, también va a ser tanto rey como sacerdote. Es interesante que esta misma idea es lo que encontramos en Salmo 110, cuando vemos la mezcla del hijo davídico con los dos oficios de rey y profeta. Él es un rey establecido por Dios, sentado a la diestra del Padre, reinando para siempre, y también es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando dice, habrá consejo de paz entre los dos, algunos lo han entendido como los dos oficios, de rey y sacerdote. Y así lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas no permite que el lector tome su propia decisión. Los traductores tomaron su propia decisión y lo interpretaron en su traducción. Porque el texto no dice entre los dos oficios, dice entre los dos. Y tenemos que usar el contexto para determinar cuáles son los dos. Y entonces en este caso la Reina Valera es mejor, cuando dice consejo de paz habrá entre ambos. Y lo deja para el intérprete. Otros dicen que hay dos individuos en el texto, Josué y alguien más, porque al principio le dice a Zacarías que haga coronas. Entonces ellos piensan que es quizás dos personas, aunque no hay dos personas claramente en el texto. Pero muchos de los puritanos y Keach, un padre bautista particular, interpretaron esa idea de los dos como una referencia al rey nuevo de Jehová y Jehová, el rey nuevo de David y Jehová. En el texto es Dios mismo quien está otorgando el oficio de rey y sacerdote a su rey nuevo. El rey nuevo está construyendo la casa de Jehová y se sienta en el templo trono de Jehová. Entonces, los dos individuos son el rey nuevo y Jehová. Porque es Jehová quien está nombrando a ese hombre como el rey nuevo, el rey sacerdote. También es Jehová, es su trono en quien él se sienta. Y también es su templo que el rey nuevo está construyendo. Entonces, esa relación es entre Jehová y el rey nuevo. Entonces, ese texto termina siendo muy parecido a Salmo 110, en que demuestra el compromiso entre el Padre e Hijo de establecer un templo reino con el Hijo, el reino de David, como rey sacerdote. Y esa idea de consejo de paz es una terminología pactual. Entonces, cuando usa esa terminología, habla de un tipo de pacto, un tipo de acuerdo de paz entre esos dos individuos. En tercer lugar, un texto corto pero clave es Lucas 22, 29. Y dice, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. El lenguaje aquí es muy interesante, porque el verbo griego que usa es diatithemi,
lo cual es la forma verbal de la palabra para pacto, diatheke. Viene de la misma raíz. Entonces, este versículo se puede traducir como, así como mi padre me ha pactado un reino, yo se lo pacto. Pacto, yo se lo pacto. Cristo recibió un reino, como vimos en Salmo 110 y Zacarías 6, 12 a 13 y también Salmo 2, a través de un acuerdo pactual entre él y el Padre. Ese acuerdo pactual entre el Padre y el Hijo de allí produce el reino del nuevo pacto en que el pueblo de Cristo reina con él en su reino eterno recibido en virtud del pacto de la redención. Entonces, como el Padre antes había pactado al Hijo un reino, también Cristo está dando en pacto ese reino a su pueblo. Entonces, el pacto de la redención le dio al Hijo un reino al cumplir su obra, y al cumplir su obra le puede otorgar a su pueblo ese reino en el nuevo pacto. Esos tres textos son claves porque usan lenguaje pactual en la idea de un juramento en Salmo 110, a un consejo de paz en Zacarías 6, y también esa idea de pactar o dar en pacto en Lucas 22. Pero podemos ver esas ideas en muchos otros textos también. Cuando definimos en el principio de nuestro estudio de los pactos, diciendo que dijimos que un pacto es una relación vinculada de vida o muerte para un bien recíproco. Aunque en este pacto no hay una amenaza de muerte debido a la naturaleza divina de las dos partes, todavía podemos notar todas las partes esenciales de un pacto. Cuando Dios pacta con el Hijo, no hay una amenaza verdadera de muerte, como si Dios iba a morir o tener esa amenaza de muerte. Pero Dios dice que si no cumple esos compromisos, si Él no cumpliera esos compromisos, Él cesaría de ser Dios. Él hace depender toda su naturaleza divina en el cumplimiento de este pacto. No en el sentido de ser dependiente, pero en el sentido de que sería en contradicción completa a su naturaleza divina si Él no cumple los términos de este pacto. Para Él, no cumplir esos términos, como Pablo dice en Tito 1, sería una mentira. Haría a Dios un mentiroso. Entonces la amenaza es bien seria. La amenaza de este pacto es bien seria, porque hace depender la naturaleza divina de Dios en el cumplimiento de este pacto. Entonces la amenaza en este pacto es bien seria. Todavía tenemos Cuando analizamos los otros textos, vemos una relación vinculada en que las partes comprometen a un bien mutuo. Entonces tenemos todas las ideas de un pacto cuando analizamos esos otros textos que vamos a notar. Si recordamos esta naturaleza del pacto, podemos encontrar mucho apoyo para esta doctrina en los muchos textos que hablan de ciertos beneficios prometidos al Hijo, obligaciones impuestas en el Hijo o compromisos por parte del Padre al Hijo. Todos esos detalles sirven para describir ese acuerdo entre el Padre y el Hijo en términos de las partes esenciales de un pacto. En primer lugar, hay un grupo de textos que hablan de cómo el Mesías tiene ciertas obligaciones que él tiene que cumplir impuestas en él por el Padre. Por ejemplo, Hebreos 10, 1 a 10 cita el texto Salmo 40, 6 a 8 diciendo: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, esa es como una muestra de cómo el Hijo se compromete, se somete a la voluntad del Padre. Él ha venido, Él se deleita en hacer la voluntad de Dios. Ese es el Hijo comprometiéndose a las obligaciones impuestas por Él, por el Padre en Él. También Juan 6, 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para
hacer la voluntad del que me envió. Entonces, aquí tenemos esa idea de obligación. Y sigue diciendo en 39 a 40. Y esa es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En ese texto encontramos como Cristo vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, obedeciendo al Padre. También vemos como el Padre le había dado un pueblo especial, y en recompensa de cumplir su obra, Dios le da el poder de resucitarles en el día final. Tenemos las ideas de obligaciones, compromisos y beneficios entre dos partes, que son las partes esenciales de un pacto. En segundo lugar, hay varios textos que prometen ayuda divina para llevar a cabo la comisión especial del Mesías. Y esto se ve más en los textos del siervo sufriente de Isaías. Por ejemplo, dos textos claves son Isaías 42 y Isaías 50. En Isaías 42 vemos: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y los que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan os las anuncio. Ese texto es absolutamente clave, porque presenta un tipo de juramento de Dios a su Mesías, su siervo. De hecho, el Nuevo Testamento entiende que ese siervo de Jehová en ese texto es Cristo, según Mateo 12. Dios le promete la ayuda de su Espíritu Santo para llevar a cabo toda su obra. Dios va a asegurar que el Cristo sea fortalecido para poder cumplir toda su obra sin permitir que nada se falle de su plan. Esa promesa es dada en forma de juramento, aunque sin la palabra misma. Pero cuando Dios dice, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor. Y también en versículo 8 y 9, y yo soy el Señor. Ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, os las anuncio. En ese texto está haciendo un juramento. Dios está haciendo esta promesa de ayuda divina para lograr su obra de establecer el reino, ser una luz a las naciones y hacer brotar la justicia en toda la tierra, y lo está haciendo depender de su propia naturaleza. Sería más fácil que Dios cese de ser Dios que no cumplir ese compromiso. Su propio nombre queda detrás de esa promesa y es tan firme en el futuro como las cosas que ya han pasado. Dios lo ha decretado, lo ha sellado por promesa y un compromiso pactual. Y para confirmar ese contexto pactual, podemos ver cómo el Mesías es dado en pacto, como un pacto a su pueblo. Entonces ese acuerdo establece una relación federal o pactual
entre Cristo y su pueblo. También, como dije, Isaías 50, 4-9 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa a sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Entonces, en Isaías 42 tenemos la parte del Padre. El Padre está diciendo: yo te comprometo que voy a enviar a mi Espíritu Santo para ayudarte en llevar a cabo toda tu obra. En Isaías 50 encontramos la respuesta del Hijo a ese compromiso. Al ver el compromiso del Padre de ayudar al Hijo y enviar su Espíritu Santo, Cristo puede fijar su rostro como pedernal, como adamante. Algo que nunca va a poder distraer su atención de cumplir su obra. Él tiene la promesa de ayuda divina, y incluso cuando Él tiene que sufrir por su pueblo y tiene que recibir el rechazo del Padre, Él fija su rostro por adelante, fijado en el gozo que estaba por adelante, según Hebreos 12. Y Él sabía que al cumplir eso, Él tenía esperándole la recompensa de tener su pueblo con Él. Entonces Cristo, entendiendo la recompensa, entendiendo también el compromiso del Padre de ayudarle, Él puede fijar su rostro en el cumplimiento de su obra. E incluso Él se describe a sí mismo como un siervo de un amo, como un discípulo, quien se sienta para escuchar exactamente lo que el amo quiere que haga. Entonces es como un amo quien tiene una lista de deberes para entregar a su siervo. Entonces el siervo se sienta a los pies del amo y escribe todos los detalles. Cada cosa: ir a este lugar, ir a comprar esto, pagar cancelar esas cuentas, hacer esas cosas. Lo escribe todo para poder llevar a cabo cada detalle que el Padre le había mandado. Esa es la actitud de Cristo en ese pacto, de un siervo quien quiere tomar nota de cada detalle y asegurar su cumplimiento. Y fija su rostro, incluso cuando causa tanto daño personal. En tercer lugar, vemos textos que demuestran una recompensa que Dios le da al cumplir su obra. Eso es algo que vemos en Isaías 53, en otra canción del siervo. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole al padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Él verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Noten esa relación casual entre la bendición que Cristo recibe en su propio ser y también en su pueblo, y el cumplimiento de su obra de ofrecer su vida como sacrificio por su pueblo. Cuando Él cumple su obra, el Padre asegura los beneficios. El Padre le entrega todos los beneficios. También Salmo 2. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy.
Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Entonces, ese texto es otro texto clave que demuestra ese tipo de compromiso, que el Padre va a dar al Hijo un reino eterno. Otro texto que demuestra eso es Filipenses 2, cuando habla de cómo Él, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? Al Padre. Y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Noten ese lenguaje. Él se comprometió, se sometió hasta la muerte, obedeciendo hasta el último punto, hasta el último detalle y hasta los detalles más terribles. Y por eso el Padre le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Recibió su recompensa pactual. Y en último lugar, en cuanto a nuestra defensa exegética, hay también textos que más explícitamente hablan de un acuerdo entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Entonces, hemos visto que hay textos que hablan de un compromiso o obligaciones que el Hijo toma sobre sí, obligaciones y ayuda prometidas por parte del Padre, una recompensa al obedecer. Y ahora tenemos todo eso puesto en el contexto de la eternidad. Como Fesco dice, cuando coordinamos los temas presentados en Zacarías 6:13, Salmo 2:7 y Salmo 110, con los que encontramos en Efesios 1 y 2, y 2 Timoteo 1:9-10, la escritura misma ubica el marco temporal de elementos de esos textos dentro de la actividad pactual intratrinitaria antes de la fundación del mundo. Y podemos ver ese detalle en tres textos claves. Efesios 1, 4-6, Timoteo 1, 1-3 y 2 Timoteo 1, 8-11. En Efesios 1, 4-6 vemos esos detalles. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces noten ese lenguaje, que el Padre le da un pueblo al Hijo, elige un pueblo en Cristo. Y cuando ocurre este evento, antes de la fundación del mundo, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, de darle al Hijo un pueblo especial, escoger y reunir un pueblo en Cristo, adoptándolos como hijos eternos con Cristo. Y eso ocurre antes de la fundación del mundo. Segundo Timoteo 1 y Tito 1 también lo dicen. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Tito 1, 1-3. Pablo, siervo de Jesús y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Esos dos textos son textos paralelos. ¿Notaron eso? Hablan de la misma realidad. Y los dos comunican la idea de un propósito y plan determinado por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo para la salvación de los escogidos.
Y los términos y beneficios de este propósito pactual entre el Padre y el Hijo se manifiestan en la vida de Cristo y se prediquen en el ministerio de la Iglesia. Es algo que ocurrió antes de la fundación del mundo, pero se manifiesta en el tiempo. En 2 Timoteo vemos que hubo un propósito establecido por Dios para el bien de los elegidos y les fue dado en Cristo Jesús. Ese lenguaje es lo que los teólogos llaman una unión federal. La unión pactual que el pueblo, los escogidos, tiene con Cristo. Es decir, en este propósito divino, el pueblo de Cristo fue unido a Él en una relación pactual debido al propósito del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Tito lo describe como una promesa que Dios, quien no miente, hizo. Ese lenguaje nos recuerda del lenguaje de los juramentos divinos en las canciones del siervo y también en Salmo 110. Dios hace depender toda su naturaleza divina en el cumplimiento de esas promesas. Es decir, si no cumpliera ese propósito, sería convertirle en un mentiroso. Y ese es el sello vinculante de un pacto entre el Padre y el Hijo para el beneficio de los elegidos. Otro texto final que hace esa misma realidad y aún más es Juan 17. Y desafortunadamente no tenemos el tiempo para estudiarlo. También este texto, esta doctrina es confesional. Es una doctrina que nuestra confesión de fe profesa en 8.1 y también 7.3. Nuestra confesión de fe, y estoy muy orgulloso de decirlo, tiene más referencias a este pacto de la redención que las otras dos confesiones de ese tiempo. En la confesión de Saboya agrega la parte en 8.1, pero la confesión de Westminster no la tiene. Entonces la parte que dice en 8.1, según el pacto hecho entre ambos, eso viene de Saboya en nuestra confesión de fe, pero no se encuentra en Westminster. Pero en 7.3, nuestra confesión de fe menciona este pacto diciendo, y el pacto de gracia tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, y ese no se encuentra en ninguna de las otras confesiones. Entonces nuestra confesión lo menciona 2 veces, Saboya una vez y Westminster no la menciona. Los presbiterianos lo creían, pero no lo pusieron en su confesión de fe. Entonces, ahora viendo que esa es una doctrina bíblica, tenemos que hacer la pregunta, ¿quiénes son las partes? ¿Cuáles son los aspectos de este pacto? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son los términos de este pacto? En primer lugar, en los textos que hemos visto, es bastante claro que las partes de este pacto son el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y el pueblo que el Padre le da al Hijo en este pacto. Sin embargo, el pueblo no es una parte distinta, es decir, el Padre no se pacta directamente con ellos, sino son representados por el Hijo como la cabeza federal de ellos. Entonces, los escogidos se incluyen en ese pacto, pero solo porque son dados al Hijo en su representación. Entonces, las obligaciones son impuestas en el Hijo, la cabeza de su pueblo, quien las cumple por su pueblo y también recibe los beneficios propios y los beneficios otorgados a ellos. Debido a esa relación federal entre Cristo y el pueblo, hay una conexión muy íntima entre el pacto de la redención y el nuevo pacto. En un sentido, algunos de los bautistas particulares, como Keach, lo ven como un solo pacto. Uno en un sentido más enfocado en el Padre y el Hijo, y el otro en cómo esos beneficios se otorgan a los hijos de Cristo, o su descendencia. Entonces, el pacto de la redención se enfoca en el acuerdo entre el Padre e Hijo, y el nuevo pacto es lo que transmite todos esos beneficios a los escogidos, al pueblo que Cristo representó. Pero una pregunta aquí muy importante es, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Ese pacto es verdaderamente trinitario o es simplemente bitario? ¿O solo hay binitario? Solo entre el Padre y el Hijo. Pero como notamos en varios de los textos, el Espíritu Santo tiene un rol muy importante. Como Ranahan dice, el Espíritu Santo desempeñó un papel muy importante en el pacto de la redención.
Entonces, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Y voy a pasar un poco más tiempo aquí porque requiere más explicación. El Espíritu Santo sirve personalmente como el sello, garantía y testigo de este pacto. Como el testigo, garantía y sello de este pacto. Voy a cambiar el orden. En primer lugar, el Espíritu Santo es un testigo personal de este acuerdo entre el Padre y el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo está allí viendo los compromisos y las obligaciones de las dos partes, el Padre y el Hijo. Y Él está allí y sirve para un recordatorio de esos compromisos. Entonces, si nosotros hacemos un pacto, piensen en nuestro matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, tenemos que hacer ese pacto en frente de testigos. Necesitamos un testigo de nuestro pacto. ¿Y cómo sirve el testigo? El testigo sirve como un sello vivo y perpetuo y personal de nuestros compromisos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros votos en nuestra boda, frente a los testigos, estamos llamando a los testigos a examinarnos, cuidarnos, velar por nosotros y asegurar que estamos cumpliendo nuestros votos. Y sirven como un testigo, un sello personal y vivo de nuestros compromisos. Y cuando nosotros empezamos a desviar o empezamos a separarnos o no estamos tan cerca o no amamos tanto como debemos, llegamos al punto en que los testigos tienen que intervenir y llamarnos a cuenta a los votos. Entonces, el Espíritu Santo no es simplemente un testigo pasivo. Entonces, es un testigo, pero es más que un testigo. Porque Él también tiene que tomar ciertas obligaciones sobre Él. Él se compromete con ser no solamente el testigo, sino también como el garantía. ¿Y qué quiero decir con garantía? No quiero decir garantía en el sentido de como las arras. Esa es otra manera de entender la idea de garantía. Pero quizás puedo usar el término garantizador. El Espíritu Santo es el quien garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones por dos partes. Entonces, Él sirve en una manera personal de asegurar activamente el cumplimiento de los compromisos hechos por Cristo y por el Padre. El Padre se compromete a enviar al Hijo su Espíritu Santo. El Espíritu Santo se compromete a ser enviado al Hijo para guiar, fortalecer y ayudar al Hijo en el cumplimiento de su obra. Y de ahí el Hijo también da al Espíritu Santo a su pueblo para ser el garantizador de que todo su pueblo reciba por parte del Padre la aplicación de todos sus beneficios comprados por Cristo. Entonces, en la vida de Cristo, sirve como el garantizador del cumplimiento de sus compromisos. Y en la vida de los creyentes sirve como el garantizador por parte de Cristo para ayudar y asegurar que el Padre cumpla sus compromisos para con los elegidos. El Espíritu Santo sirve activamente en este pacto para asegurar su cumplimiento. Y en ese sentido, también sirve como un sello. Entonces, en ese sentido, sí sirve como las arras. Entonces, Él es el testigo, el garantizador y el sello o arras del cumplimiento de este pacto. Entonces, cuando Cristo fue ungido con el Espíritu Santo en el bautismo, cuando vemos esa idea y Él es tentado y fortalecido por el Espíritu Santo, recibiendo el fruto de esa obra, y también anuncian en la sinagoga de Lucas 4 que Él ha recibido el Espíritu Santo y ese texto de Isaías 61, esa canción del siervo sufriente, se ha cumplido en Él. Vemos como el Espíritu Santo es el sello para Cristo de que el Padre tiene la intención de cumplir sus compromisos. Entonces, si Cristo garantiza la obra de Cristo, asegurar que Cristo cumpla su palabra, y también esas arras por parte del Padre, que el Padre va a cumplir los beneficios que Él ha prometido dar.
al cumplir su obra. Entonces garantiza el cumplimiento de la obra y las arras, y sirve como las arras de, de los beneficios completos recibidos al cumplir su obra. Eso es exactamente como sirve para nosotros también. Como sirvió en la vida de Cristo, también sirve para nosotros. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, es las arras de nuestra obra. Perdón, es las arras de nuestra redención final. También sirve como el garantizador para asegurar nuestra llegada a esos beneficios. Nos lleva activamente a esos beneficios. No solamente es como una ofrenda, como un pago, diciendo, sí, yo voy a pagar el resto en el futuro, sino es eso, pero también un garantizador para llevar activamente en poder a esas personas a su fin, a la recepción de todos los beneficios. Y de esa manera Él sirve también para nosotros como un testigo, dándonos testimonio en nuestras almas, que nosotros somos los hijos de Cristo, que nosotros fuimos dados al Hijo por el Padre, que somos unidos a Cristo en sus beneficios, como Romanos 8 dice. Entonces, ¿cuáles son los términos de este pacto? En este pacto, el Padre requirió que el Hijo cumpliera todo lo que era necesario para la salvación del pueblo que Él prometió dar a su Hijo, haciéndose hombre, cumpliendo perfectamente la justicia que se les exigía, como estaba escrito en sus conciencias en Adán y como estaba codificado en las tablas de piedras de Moisés, tomando el pecado de su pueblo y pagando la pena de muerte por ellos, derrocando al diablo que los tenía cautivos debido al fracaso de su primer padre, enviando al Espíritu Santo para que aplicara su obra e intercediendo por ellos hasta que vinieran a estar con Él eternamente. En cambio, el cumplimiento de esos términos, el Padre prometió dar al Hijo un pueblo especial, una herencia, una gloria y exaltación, un reino eterno, y prometió preservar a ese pueblo hasta que Cristo pudiera resucitarlo en el último día, en el día final. El puritano John Flavel describe este acuerdo de esa manera, como un tipo de drama. Primero el Padre: Hijo mío, aquí hay una compañía de pobres almas miserables, que se han deshecho completamente y ahora están abiertas en mi justicia. La justicia exige satisfacción para ellos, o se satisfará en la eterna ruina de ellos. ¿Qué se hará por esas almas? Y así responde Cristo: Oh Padre mío, dales mi amor y piedad por ellas, que en lugar de perecer eternamente, seré responsable de ellas como su fianza. Trae todas tus cuentas, para que pueda ver lo que te deben, Señor. Tráelas a todas, para que no haya consecuencias con ellos. De mi mano lo exigirás. Prefiero sufrir tu ira a que ellos la sufran. Sobre mí, Padre mío, sobre mí será toda su deuda. Dice el Padre: pero, hijo mío, si te comprometes con ellos, debes contar con pagar hasta el último centavito. No esperes reducciones. Si los perdono a ellos, no te perdonaré a ti. Hijo, contento Padre, que sea así. Cargarlo todo sobre mí, puedo descargarlo. Y aunque me resulte una especie de perdición, aunque empobrezca todas mis riquezas, vacíe todos mis tesoros, porque así lo hizo, según 2 Corintios 8. Sin embargo, estoy contento de emprenderlo. Qué glorioso es esa cita de Flavel, que demuestra ese corazón de Cristo para con su pueblo. Y ese acuerdo entre el Padre y el Hijo para redimir a todos los elegidos. Y nosotros fuimos incluidos en eso. Qué glorioso. En conclusión, mis hermanos, este pacto se cumple en el nuevo pacto. Es el nuevo pacto que da todos los detalles y revela cómo todo eso llega a su cumplimiento. Y es en este pacto que encontramos la manifestación histórica de este pacto.
Entonces, hay una relación tan estrecha entre el nuevo pacto y el pacto de la redención. Y como dijimos, todos los pactos anteriores están apuntando al nuevo pacto. Entonces, en ese sentido, todos los pactos anteriores también están apuntando al pacto de la redención. Están apuntando atrás, dependiente del pacto de la redención eterno, y apuntando al futuro en que el nuevo pacto va a ser establecido en los términos del pacto del nuevo pacto, dependiente del pacto de la redención. Entonces apunta atrás al decreto de Dios en el pacto de la redención y apunta adelante a su manifestación histórica en la vida del Mesías. Este pacto de la redención, como dijimos, es el que da sentido y fuerza a todos los pactos anteriores. Los tipos y profecías no son el modelo según el cual el Evangelio es construido, sino el Evangelio planificado en este pacto de la redención provee el plano para la construcción de todos los tipos y profecías y pactos. Como Pedro dice, cuando Cristo es el Cordero sacrificado antes de la fundación del mundo, lo cual provee la base para todos los sacrificios. Los sacrificios, pactos, tipos y profecías, promesas temporales, es decir, que ocurren en tiempo, sirven para revelar la obra de los tres miembros de la Trinidad y llevar a cabo esa obra de redención planificada en el pacto de la redención. Es este pacto que da un contexto trinitario a toda la historia y todos los pactos divinos. También es este pacto que provee firmeza y certeza a todas las promesas. Toda promesa que Dios da tiene su base en este acuerdo pactual eterno entre la Trinidad. Como Keats dice, este pacto se mantiene firme. Esta fundación de Dios es segura. Fue establecida desde toda la eternidad por un eterno acto de Dios que no puede ser revocado, alterado o cambiado. Dios es tuyo. Cristo es tuyo. Si te unes a Él, todo es tuyo. Y el juramento de Dios, la verdad y la fidelidad de Dios está comprometido para el cumplimiento de todas las bendiciones que están contenidas en este pacto. Dios es tuyo y Cristo es tuyo para siempre. Qué glorioso es el pacto de la redención, porque eso es lo que significa para nosotros.